Nos encontramos en el marco del libro de Apocalipsis, hallando respuestas a todo el asunto que venimos hablando acerca del tiempo del fin. Nos hemos preguntado si realmente nos encontramos viendo las señales previas a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si verdaderamente estamos en el comienzo del tiempo del fin. O si lo que estamos viviendo hoy, no solamente la pandemia que afecta al mundo entero, sino también la total degradación social y depravación que este mundo vive, sea sencillamente lo que el Señor denominó en los evangelios como principio de dolores. Y hemos desembocado en el libro de Apocalipsis, que esperamos revisarlo todo, porque pudimos concluir que la apostasía de la iglesia es una señal determinante previa a la venida de nuestro Señor y Salvador, y que nosotros somos parte de esa iglesia, y por tal razón debemos estar apercibidos de la acción del Espíritu de Dios en medio de la necesaria transformación de su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga, por la que Él realmente vendrá. Es por eso que nos acercamos a Apocalipsis, para comprender mejor la relación que existe entre Jesucristo y su iglesia. Y en el contexto de los primeros 3 capítulos debemos reconocer 2 cosas importantes. La primera, Apocalipsis comienza revelando quién realmente es Jesucristo, su naturaleza, su gloria, su poder, su majestad, su carácter, su voluntad y propósito. Es decir, no podemos definir la iglesia si no conocemos quién es el Señor y cabeza de la iglesia, porque realmente Él fue quien la compró con su sangre. En segundo lugar, ¿qué clase de iglesia Jesucristo está preparando que nosotros seamos? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad como miembros de ella? ¿Cuál es su función en este mundo? También, ¿cuál es su naturaleza y carácter? ¿Qué debe estar en total armonía, por supuesto, con el Señor? Pues Él es la cabeza de ella. Hemos estado tejiendo algunos hilos. No solamente observamos aspectos de la iglesia apóstata, sino también descubrimos elementos esenciales de la verdadera iglesia en estos 3 capítulos. Mientras que la iglesia de Éfeso ha dejado el primer amor, a la iglesia de Esmirna se le pide que siga siendo fiel hasta la muerte, que siga pagando el precio. También pudimos observar que la iglesia de Pérgamo ha abierto las puertas a falsas doctrinas que han conducido a la iglesia a 2 males terribles: la idolatría y la fornicación, que son fiel reflejo de una iglesia que ha menospreciado y abandonado la palabra de Dios. Y que muchas veces terminamos justificando el pecado, abrigándose algunos en el mal entendimiento de la gracia de Dios, no olvidando que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Por último, nos encontramos con una iglesia, la de Tiatira, que se encuentra en la peor condición entre todas las iglesias que ya hemos revisado. Una iglesia totalmente contaminada con las prácticas de este mundo. En ella gobiernan los falsos maestros, las falsas doctrinas, la idolatría, la fornicación y el adulterio, llenando al Señor de una fuerte y terrible indignación. Les invito a no perder de vista el escenario en que se han desenvuelto las anteriores iglesias. De esta manera podemos identificar la anti-iglesia, esa iglesia apóstata, y de alguna manera reconocer cómo edificaremos justamente con el Señor, cabeza de la iglesia, su verdadera iglesia en tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo. No olvidemos que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es fundador de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Él dijo: mi iglesia. Hoy nos ocuparemos del mensaje de la iglesia de Sardis o a Sardis. Pero antes, no olvidemos que nos propusimos leer todas las semanas mientras estemos aquí revisando lo que pasa en estas iglesias, en el capítulo 1, el versículo 3 y los versículos 10 al 19, que dicen de la siguiente manera. Abra su Biblia, por favor, y lea. Posiblemente lo vamos a aprender de memoria. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Estoy en el versículo 3 del capítulo 1.
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Señor. La segunda cita en el versículo 10, capítulo 1 dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan el apóstol, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, como sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era semejante al sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. No hay duda, hermanos, que nos encontramos frente a la misma gloria y majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay duda de que nos encontramos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí vayamos al texto que nos ocupa en esta mañana, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, que dicen de la siguiente manera. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos o dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra en esta hora. Esencialmente este mensaje contiene 6 aspectos importantes. El primero, un saludo. En segundo lugar, una crisis y exhortación en los versículos 3, 1b hasta el versículo 2, 1 y 2. En tercer lugar, un llamado de arrepentimiento. En cuarto lugar, habla del reconocimiento a su fortaleza, a esa pequeña fortaleza que tiene esta iglesia. En quinto lugar, habla acerca del galardón y la recompensa a los fieles vencedores de la iglesia en Sardis. Y por último, la extraordinaria invitación a oír la voz del Espíritu. No olvidemos que esta invitación es un factor común a todas las iglesias, y que no dejaremos de insistir y enfatizar acerca de la necesaria relación con el Espíritu de Dios. En primer lugar, en el saludo, encontramos al Señor manifestándose a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios, como el que tiene también en sus manos las 7 estrellas. Debemos recordar antes que nos encontramos en una clase de literatura que requiere mucho cuidado, que en este caso esta literatura apocalíptica está llena de símbolos, de números, etcétera, que requieren mucho cuidado al emitir cualquier concepto.
a los cuales debemos interpretar en el contexto de las mismas escrituras. No tenemos otro punto de referencia fuera de la Biblia misma. Se trata entonces de 7 espíritus y 7 estrellas. Y esta expresión que habla de los 7 espíritus de Dios ocurre en la Biblia 4 veces. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que usted puede revisar después. En el capítulo 3, versículo 1, que es el texto que nos ocupa en este día. En el capítulo 4, versículo 5. Y en el capítulo 5, versículo 6. Lo más interesante de esta expresión es que todas las referencias están en el libro de Apocalipsis, que hace el asunto un poco más complejo. En una de las citas, en el capítulo 5, versículo 6, hace referencia a 7 ojos y que son enviados por toda la tierra. Parece indicar el perfecto poder de Dios para escudriñarlo todo, para escrutarlo todo. En la otra cita, el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, hace alusión a 7 lámparas de fuego, las cuales arden continuamente delante del trono de Dios. Tal parece que el Señor, en medio de su indignación, está visitando a esta iglesia con juicio. Está exigiendo perfección en la conducta y vida de esta iglesia, pues Él ha afirmado: tus obras no las he hallado perfectas delante de Dios. Posiblemente en el libro de Isaías capítulo 11 versículos 1 al 5 que vamos a leer, nos pueda ilustrar un poco este asunto del cual venimos hablando aquí acerca de los 7 espíritus de Dios. Así que yo te ruego abrir tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 11 versículos 1 al 5, que dicen de la siguiente manera. Quiero recordarte que nos encontramos en un texto profético acerca del reinado del Mesías y que tiene íntima relación con lo que venimos hablando. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dios bendiga su palabra en esta hora. Podemos observar aquí, es la única referencia en el Antiguo Testamento, que sobre este vástago, que no es otro que el Mesías, el Señor, el Cristo, el Salvador nuestro, reposará el espíritu de Jehová, reposará espíritu de sabiduría, reposará espíritu de inteligencia, reposará sobre el espíritu de consejo, también sobre él reposará espíritu de poder, también reposará sobre él espíritu de conocimiento y por último espíritu de temor de Jehová. Como puedes darte cuenta, es posible que haya una conexión directa entre Isaías 11:2 con Apocalipsis 3, versículo 1. Y que aquí están juntamente con el espíritu de Jehová representados los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, que revelan lo perfecto del Espíritu de Dios, simbolizado en la perfección del número 7. Esta simbología nos recuerda también los 7 ojos que estaban en aquella única piedra, esa piedra que refleja que es Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Esa piedra estaba delante del sumo sacerdote Josué, allá en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 9, en donde Jehová declara que en un solo día quitará el pecado de toda la tierra, haciendo referencia al Mesías, al Cordero inmolado, el ungido de Jehová, y que todo lo haría justamente con el poder de su Santo Espíritu. Enfatiza que no sería con espada,
ni con fuerza, sino mediante el poder del Espíritu de Dios. Yo creo que Jesús se manifiesta a esta iglesia con toda la fuerza, con todo el poder que proviene del Espíritu Santo. Esto debe ser una advertencia muy grande para esta iglesia, porque no solamente se presenta de esta manera, sino que finaliza diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al igual que en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor se manifiesta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que como sabemos se refiere a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ha habido diferentes posiciones acerca de la presencia de estos 7 ángeles o de este ángel en cada una de las iglesias. Algunos han llegado a sugerir inclusive que se trata de un ángel realmente, y que puede ser inclusive el ángel del Señor. Pero podemos decir con seguridad en esta situación que lo que el Señor revela es su total dominio, su poder y control sobre su iglesia, su total soberanía y señorío sobre su pueblo. Esto nos debe invitar, hermanos, a tener cuidado y a reconocer que Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, el mensaje contiene la crisis que esta iglesia está enfrentando. Una palabra de advertencia y también una palabra de exhortación. Esta iglesia ni siquiera tiene la capacidad de reconocer su condición. Manifiesta una vida llena de apariencias, como la que condenó el Señor Jesús en Israel en sus días, especialmente a la clase sacerdotal, a la cual comparó con sepulcros blanqueados llenos de hipocresía. No olvidemos una cosa interesante, y es que esta ciudad de Sardis tenía una connotación especial. Era una ciudad comercialmente próspera, muy rica, y con ella la proliferación de todas las conductas inmorales provenientes de Roma, pues estaban justamente bajo el dominio de Roma en ese entonces. Y que debido a sus grandes minas de oro y sus riquezas, que en el pasado inclusive llevaron a un hombre a ser el hombre más rico de su tiempo, un rey llamado justamente Creso, que se convirtió en el gobernante más poderoso de sus días. Tal parece, hermanos, que la estabilidad social de esta ciudad, llena de riquezas y las grandes comodidades y oportunidades que ofrecía, condujeron a esta iglesia a la frialdad espiritual y a su decaimiento moral, como puede ocurrir hoy, donde iglesias en países muy ricos finalmente se corrompen y se olvidan del Señor. Quizás un referente más importante puede ser Europa misma, Estados Unidos e Inglaterra, donde hoy las iglesias requieren ser evangelizadas cuando en el pasado ellos nos evangelizaron a nosotros. Es por eso que Jesús la vio muerta y sus obras no eran perfectas. Es una iglesia en total decaimiento y descuido espiritual, arrastrada por la vanidad propia de las riquezas materiales. Se ha olvidado de la relación con su Señor. Él es el sustentador, no lo que está en su bolsillo, no los bienes materiales. No podemos confiar en lo que tenemos hoy. Justamente la pandemia que afecta al mundo de hoy está afectando la economía del mundo, revelando que al fin y al cabo Dios es soberano y Él es nuestro sustentador, como en los días de Elías. No olvides que el Señor trajo sequía por 3 años y Elías fue sustentado primero por un cuervo, y cuando se secó el arroyo tuvo que irse a donde Dios le mandó, porque entonces ahora lo sustentaría a través de una viuda. Él invita a esta iglesia, hermanos, a ser vigilantes, a afirmar lo poco que no se ha muerto. No se puede jugar con el que todo lo escudriña y es fuego consumidor y fuego abrasador. En tercer lugar, el Señor hace un llamado a esta iglesia al arrepentimiento. Deben afirmar pronto las cosas que están para morir. Esta iglesia se encuentra, yo diría que en cuidados intensivos. De lo contrario, vendrá con juicio, como ladrón en la noche, y los sorprenderá. Pues ellos han menospreciado la gracia y el don de Dios. Han menospreciado la palabra. No han honrado lo que han oído, como dice el versículo 2. O el versículo 3. Acuerde pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Ellos no han honrado lo que han oído y se han dejado seducir por la vanidad de las riquezas y las otras ofertas de este mundo material,
menospreciando la gloriosa palabra de Dios. Igualmente hoy esta iglesia está latente, se llenó de afanes, de carreras, se volvió ambiciosa, mercantilista, llena de indiferencia por el verdadero ministerio de Jesús, abandonó totalmente la intimidad con Él, dejó la palabra a un lado y dejó totalmente la necesidad de una vida santa. En cuarto lugar, el Señor reconoce que muchos lo han menospreciado, que hay unos pocos que aún no han manchado sus vestiduras. Para esta iglesia la santidad dejó de ser un signo de la vida y la presencia de Cristo en medio de ella. Y esos pocos necesitan ser inmunes a la influencia de este mundo. Esos pocos necesitan permanecer fieles a pesar del rechazo muchas veces de sus propios hermanos en la fe. Son esos pocos el remanente que marca la diferencia, como dijo Isaías: si Dios no hubiese dejado un remanente, semejantes a Sodoma fuéramos y a Gomorra. Y aunque están en medio de una iglesia infiel, ellos no se avergüenzan y siguen honrando la verdad y la grandeza de la palabra. Para esos pocos la invitación a ser santos, como el Padre que está en los cielos es santo, sigue siendo una verdad fundamental del reino de Dios. La santidad como sello imprescindible de la iglesia. No olvidemos que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. En quinto lugar, este mensaje a la iglesia contiene el galardón, la recompensa para los fieles vencedores en Sardis. El Señor espera que los fieles triunfen sobre el mal y reciban una triple bendición. La primera bendición dice que serán vestidos de vestiduras blancas. Esos fieles aquí en la tierra que no mancharon sus vestiduras. Y por esa razón recibirán vestiduras nuevas, signos de la santidad en el reino de Dios, señal de no vergüenza a causa de la inmoralidad que rodeó esta iglesia en Sardis. Una iglesia que, aunque era pequeña y pocos aquellos fieles, se mantuvieron guardando la verdad de la palabra de Dios, no dejándose seducir por sutilezas, por engaños, por artimañas, por falsas doctrinas que hoy están inundando la iglesia y causando frialdad espiritual, causando total indiferencia. La segunda bendición para esta iglesia fiel, o estos pequeños o pocos fieles, es que el Señor no borrará sus nombres del libro de la vida. Recordemos que esta iglesia estaba muerta. Ahora Él le ofrece vida para siempre. Esta declaración del Señor Jesucristo es la más clara y fuerte afirmación de que la muerte nunca podrá separarnos de Cristo. Ahora estamos unidos en amor a Cristo, con Él para siempre, como Pablo lo enfatizó en el capítulo 8 de Romanos, versículos 38 y 39, donde dice la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta iglesia había entendido la importancia de la unión con Cristo para estar con ella para siempre. Sus nombres permanecerían inscritos en el libro de la vida. La tercera bendición habla acerca de que el Señor confesará el nombre del que venciere delante de su Padre y delante de sus ángeles. Confesar el nombre de alguien delante del Padre y de sus ángeles es un acto de reconocimiento, en primer lugar, de la obra mediática, de la obra redentora de Cristo mediante el poder de su sangre. No olvidemos que esta es la razón primordial que resalta la fidelidad de Cristo, no la nuestra, y el alcance de su muerte en propiciación por nuestros pecados. Es que cuando Cristo esté delante del Padre, Él nos presentará, Él nos confesará y Él dirá: por este valió la pena morir. Este creyó en la palabra que tú me diste. Este fue lavado por mi sangre preciosa, dirá el Señor.
y confesará nuestros nombres delante del Padre y sus santos ángeles. En segundo lugar, resalta la fidelidad y el valor de esos fieles, de esos hijos que honraron la palabra del Señor, que le sirvieron y entendieron la importancia de perseverar hasta el fin. Jesús en el Evangelio declaró: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de mi Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. Cifrado en Lucas 12:8 y Mateo 10:32, que puede revisar después. Por último, para terminar, el mensaje contiene la invitación a oír la voz del Espíritu de Dios. Esta iglesia había recibido y oído la mejor enseñanza y no estaba guardándola. Fiel reflejo de una total indiferencia al Espíritu de Dios. Y como hemos venido diciendo, solamente mediante un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, un verdadero bautismo del Espíritu, una necesaria irrupción del Espíritu de Dios, la iglesia de hoy no saldrá de su apostasía. Por tal motivo tengo la convicción que solamente la intervención divina, mediante el poder del Espíritu Santo, transformará la iglesia de hoy para hacer una iglesia sin mancha y sin arruga, preparada al encuentro con su Señor, lista y ataviada con vestiduras blancas para las bodas del Cordero. Creo que nos encontramos frente a una iglesia que no hay mucho bueno que decir. ¿Qué se podrá decir de ella? Realmente es muy poco. Una iglesia patética que sorprende con su displicencia, indolencia, indiferencia, insensibilidad, llena de liviandad, sin valores morales, apática, apóstata, que solo vive para satisfacer sus necesidades materiales. Una iglesia que tal parece que se quiere quedar aquí en esta tierra para siempre, haciendo falsas promesas. Con razón el salmista en el Salmo 74, versículo 9, te regalo este texto, hermano, para que profundices en ello. Dice de la siguiente manera: ya no vemos las señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Es claro que en este modelo de iglesia no habrá ninguna o poca manifestación del Espíritu de Dios. Ojalá esta pandemia logre el propósito divino, que nuestras vidas se volquen a buscar el secreto de Jehová para ser instrumentos de su reino. El Señor ha dicho que la mies es mucha y los obreros pocos, que roguemos a Dios, al Señor de su mies, que envíe prontamente obreros, hombres y mujeres capaces, sensibles, llenos del Espíritu, que no han manchado sus vestiduras y mantienen la fe y la confianza en Dios para servirle a pesar de las circunstancias. Yo te invito en este día, hermano, a reflexionar. Abre tu mente y tu corazón, revisa esta palabra y vuélvete al Señor si tienes problemas con Él. No olvides que Él es fuego abrasador. No solamente es Dios de misericordia y de gracia. Él vendrá al final de los tiempos a juzgar las naciones. Ojalá todos podamos estar en pie de Él para escuchar aquella voz que diga: venid a mí, benditos de mi Padre, separados para la gloria eterna, para estar juntamente con el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana, porque cada semana, Señor, el testimonio de cada una de estas iglesias debe despertar nuestros corazones a la fidelidad, a la obediencia, a la rendición total, a buscar tu rostro, Señor, a no dejarnos seducir por las apariencias de este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Haz de nosotros esa iglesia, Señor, ataviada para las bodas del Cordero. Que todo espíritu de apostasía sea quebrantado en medio de nosotros, y que tu verdad, tu palabra y la presencia incomparable de tu Santo Espíritu resplandezca en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo el Señor, quien vive para siempre. Que la bendición de nuestro Dios y Padre, la gracia de su Hijo amado Jesucristo y la unción de su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros
y permanezca siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, en esta hora. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús y por dedicar este tiempo para estar atento a su palabra. Que tengas un feliz día. Un abrazo en el nombre del Señor a todos los que nos han acompañado. Comparte la palabra con otros. Despierta a otros a buscar al Señor. Esa es la tarea nuestra. Esa es nuestra responsabilidad. Dios te bendiga. Feliz día en el nombre de Jesús. Amén.